Apurú, apoyé, boyillé, buenas noches familia, ¿cómo están por ahí? Muy bien, estamos empezando un programa nuevo de Esencias, donde iremos tocando temas de importancia para el interés general de todos aquellos que están en el camino de Ifá o aquellos que están en el camino de Orillá, pero también aquellos que no están en estos caminos, pero sí comparten conciencia con todos. Vamos a esperar un poquito la transmisión, que es a partir de la 21, y ahí vamos a empezar a ver quién empieza a conectarse. Muy buenas noches para todos, buenas noches a todos los que están por ahí. Seguimos acá en nuestro... Muy buenas noches para Jope Orumila, Apurúa Boye Boyille, Obuato Azuribu Boribofum, Ifa Duro Aguanení, muchas gracias por estar ahí, nos está viendo. Seguimos acá esperando un poquito a ver quién se va a comunicar durante esta nueva transmisión de Esencia por la página de la Bea Guaraní Argentina, donde todos estamos acá trabajando, realizando estas tareas para llevar la palabra de Ifá, el conocimiento y todo aquello que nosotros podamos ir diciendo o enseñando, aprendiendo entre todos. Gracias por estar ahí, gracias por acompañarnos. Espero que no se corte como siempre. Acá estamos recibiendo Igbin Ra, Guayú lo está viendo, gracias por estar ahí. Muy buenas noches a todos, se siguen conectando, vamos a esperar que se sigan conectando. Modu Peolá Guarení, buenas noches madre querida. Ubato Azurihuel Bofún. Miguel, abogado, también nos está escuchando. Buenas noches, Miguela, gracias por estar ahí. Modu Peolá Guarení nos envió 75 estrellitas, qué bueno, seguimos así, recibiendo su colaboración, su ayuda. Seguiremos esperando un poquito más el comienzo de este programa de Esencia, donde vamos a ir tocando un temas que tienen que ver con los Irumolé, tiene que ver con nuestra conciencia, tiene que ver con nuestro movimiento. Aguoifa o yo Peolú Guarení nos está viendo, gracias por estar ahí, hermano querido, gracias por toda tu atención, como siempre agradeciendo a todos los que están ahí ayudándonos también desde allá, donde está del otro lado de la pantalla, como se dice, para poder seguir adelante con todo este trabajo, con todo esto de poder llevar Ifá, llevar lo que es la tradición, lo que es toda esta tradición yoruba, lo que es Ifá, lo que es Orillá, lo que es la tradición de Orillá también, y todas las variantes también que tenemos, porque son muchas las raíces de un solo árbol. Entonces estamos así llevando información, llevando un poco de conocimiento, también adquiriendo conocimiento de todos ustedes que están con nosotros, que nos están diciendo que les está gustando el programa. Vemos que cada vez va creciendo más la página con todos los programas. Está la Madre Ifá Zumbó, gracias Madre por estar ahí, muchísimas gracias, bienvenida a esta serie de programas. Y Babalau Fabu Veré o Batuá Surí, bueno, Gafún, gracias por sus bendiciones, padres, igualmente. Ahí nos dice que se conectó Ifá de Yería Guarení Bacareza. Buenas noches, padre querido, ¿cómo estás? Veo que bueno, se están conectando, vamos a esperar un poquitito más. Son 21:03 acá, desde Bursaco, Argentina, provincia de Buenos Aires. Seguimos transmitiendo. Vamos a seguir esperando un poquitito más para ver quién más se conecte y vamos a empezar. Mientras tanto les voy diciendo la grilla de los programas que ya van creciendo. Estamos los lunes con el programa Metamorfosis, los martes con el programa Onaerin, los miércoles el programa de Esencia, los jueves y Seselakba, los viernes tan solo un momento, y tenemos algunos programas especiales que van a salir los sábados, domingos, como así también les digo que estamos no solamente por Facebook, estamos por Instagram, YouTube, podcast,
por la página de Guaraní Argentina, todos con el mismo nombre, el de Guaraní Argentina. Buenas noches, familia. Inco González nos está diciendo Aború, Aboyá, Boyilló, Batuá, Suribo, Lubufún, hermano querido, gracias por estar ahí. Siempre veo que está siguiendo nuestras programaciones, gracias por estar, gracias por compartir su tiempo, gracias por su sacrificio también. Seguimos así esperando la conexión. También a Borudo, Boyeo, Cise, Babá, querido y familia, saludos también. Perfecto. Vamos a seguir adelante. Veo que hay algunos problemas con conexiones. Cualquier cosa así se corta, nos avisan. Espero que se esté escuchando bien, perfecto. Que siempre son, ¿no?, lo que hablamos, ¿no?, los problemas de la tecnología. Seguimos haciendo los programas, seguimos creciendo en nuestra Bea Guaraní Argentina, con su casa matriz situada en la ciudad de Corrientes Capital, donde está nuestro logo Aguacelú y Fateyú. Buenas noches, padre, si está por ahí, le mandamos un saludo para todos los que están por esos lugares. Beta Flex nos está viendo, acá dice Arita Wendy también. Luis Carlos Marrero también nos está viendo, nos está viendo. Bueno, estamos ahí entrando en conexión. Acá nos dice esperando la señal, pero bueno, no nos vamos a preocupar. Esto siempre pasa y hay algunos cortes, que es un problema de lo que sucede en estos horarios, ¿no? Las conexiones que hay, la gran conexión de gente que está haciendo sus tareas, sus trabajos, otros estudiando, y bueno, la red se va saturando, ¿no es cierto? Pero seguimos acá trabajando y enfocándonos en esto que es esencia hoy. Marcela Pinena nos está viendo, y Faduro Guaraní nos dice Aború, Aboyevo, Chillé, Babá y Odencia, Obuato Azulí, Guarufún. Gracias por estar ahí, Faduro. Muchas gracias por su tiempo, por estar conectada, por estar escuchándonos y compartiendo una noche más de estos programas, de estos hermosos programas que vamos trayendo con todo el grupo de sacerdotes, de hermanos y de toda la familia guaraní que está poniendo este empuje, esta acción para que se vaya conociendo lo que es SIFA y sacando ciertas cosas, ¿no? Como se habla siempre de las tradiciones africanas o de las religiones africanas, que a veces no son bien vistas porque no se las conoce. Cuando alguien no conoce algo, lo primero que hace, parte humana como siempre, es tener miedo. Y lo que no se conoce se lo combate. Entonces esas son circunstancias en las cuales nosotros estamos abocados a mostrar y a traslucir todo esto que no es así como todo se ve, como lo creen, como creen que no es así. Buenas noches, Ifayemi, el babá ahí nos está viendo. Gracias, babá, por sus saludos. Buenas noches a todos. Y muy bien, ahí vamos a empezar el programa. Hoy estábamos hablando y veníamos hablando de Irumolé, hemos hablado de Ur, hemos introducido un poquito también de Yu, pero vamos a retomar un poquito referente a lo que hablábamos. Y voy a aclarar un poquito porque me han ido haciendo preguntas durante las semanas y durante el tiempo que hemos pasado después de que volvimos de la convención de la familia guaraní en Corrientes, que hemos pasado unos momentos muy agradables, pero han surgido preguntas, han surgido curiosidades así. Entonces vamos a ir aclarando un poquito más. Hemos hablado, por supuesto, de Yu y de cómo muchas de las creencias religiosas que hay se lo toma como el diablo, el demonio, y que nosotros habíamos dicho que para nosotros no existe ni el diablo ni el demonio, que estas son creencias judeo-cristianas. El diablo como se lo conoce, o Satanás como se lo conoce, nace dentro de la cultura judía. Y vamos a hacer un programa especial, vamos a traer un programa donde vamos a ir explicando cómo nace y cómo se lo traspasa
a la cultura católica, a la cultura cristiana, a las raíces cristianas y a las raíces sobre todo católicas, donde se posesiona esta figura de demonio, de diablo, de Satanás. Habíamos hablado, y de por qué quiero aclarar esta parte, porque es necesario entender un poquito que dentro de las palabras que se dice como diablo o Satanás, diablo quiere decir aquel que hace contradicciones, todo aquello que se contrapone. Y Satanás quiere decir mentiroso, dentro de una traducción se podría decir mentiroso. En realidad lo que nosotros vamos a enfocarnos, decir específicamente, es que nosotros no creemos y no aceptamos esa asociación ante este Irumolé. A eso te iba a decir, babá, porque una de las preguntas fue si nosotros creíamos en el diablo. Exactamente, no creemos en el diablo, no de la forma estructurada que tiene, por ejemplo, las diferentes creencias cristianas. Cristianas me refiero a todas las relacionadas al cristianismo. No creemos en eso, para nosotros no existe y vuelvo a repetir, diablo quiere decir el contrario, el que se contrapone, y Satanás mentiroso. Pero acá nosotros lo que tenemos que ver dentro de la concepción de lo que llamamos Irumolé Eshu. Eshu, dentro de las controversias que hay, dentro de las formas de hablar de él, se habla en un Odu, que es el Odu Obedi. Obedi nos dice que cuando llega dentro cuando se estaba empezando a hacer la creación en sí, el dinamismo de la creación en sí, había una serie de anomalías que estaban siendo suscitadas por los orishá enviados a la tierra en la forma humana para la creación. ¿Qué sucede cuando entra la parte espiritual a tomar materia, a tomar cuerpo? Lo primero que tenemos es la contextura física, la función fisiológica, la acción dinámica tanto del cerebro, principal fuente del movimiento en nuestro o director del cuerpo en sí humano, para dar así una explicación, pero también tenemos que saber que comienza lo que es el tema mente y conciencia. Nosotros sabemos perfectamente que todos tienen ori, o sea, todos tienen, en traducción literal, cabeza, como dice en Yoruba, la traducción al castellano sería cabeza, pero vuelvo a repetir que no es en la traducción cabeza, sino lo que quiere decir en la traducción, en la forma de expresar, sería conciencia. La conciencia, que tenemos que diferenciar lo que es la conciencia y lo que es la mente, y que el cerebro es el que va a descodificar y a procesar y a manifestar y a hacer que se materialice, o sea, tome materia o forma de materia, lo que la mente produce en el pensamiento. Habíamos hablado que el pensamiento es una onda energética que nace en la mente, que se va a procesar a través de nuestro sistema cerebral, a través de nuestra red de neuronas, y que esa onda energética, esa onda electromagnética, cuando pasa a través de una función física y pasa sobre todo por los quarks, que es una parte muy pequeña de los átomos, por lo menos la parte más pequeña que se tiene conocimiento hasta ahora. Hay muchas otras partes que no vamos a entrar en esos temas tan profundos, pero se produce lo que es la masa, se produce lo que es la materialización. Por eso cuando nosotros pensamos, tenemos que tener una acción en la cual debemos identificar qué tipo de pensamiento tenemos. Y ahora vamos a ir explicando el por qué. Cuando nosotros tomamos este Odu y nos explica y nos dice que inclusive es el que se contrapone, cuando dice Eshu, que es el que se contrapone. O sea, ¿por qué? Porque Eshu está en dos partes, lo tenemos en dos partes principales. Una
viene a ser la reacción de la contracción y de la expansión, o sea, de la expansión y de la contracción. Cuando nosotros hablamos de Shu, fíjense que en muchas de las raíces africanistas, y hay otras raíces no africanistas, sino de otro tipo de religiones o creencias, a Shu se lo pinta o se le atribuye dos colores. Uno es el color rojo y otro es el color negro. Uno en otras partes se lo atribuye como blanco y negro, o negro, rojo y blanco, y la funcionalidad del número 3 dentro de la numerología que se le atribuye a esta deidad. ¿Por qué quiero llegar a esta explicación? Es porque nosotros tenemos que ver, si bien Eshu, cuando hablábamos del Odu o Bedi, nos decía que cuando baja Eshu a la tierra, toma contacto con los primeros 200 orishá y toma sus cabezas, entra en su cabeza, los toma. Esos 200 orishá son los que nosotros después vamos a llamarlos como ayogunes. Entonces acá donde entraría la controversia. Olodumare, Edumare, ¿hizo el bien y el mal? ¿O llegamos a la conclusión de que creó solamente el bien dentro de la creación divina? Sin embargo, Niroso Niworni también nos habla de Shu y nos dice que Edumare crea a Shu para que sea el balance de toda la creación. No solamente para que sea el balance, sino para que sea aquel que espiara, viera, vigilara o interactuara dentro de la creación misma para ese balance. Fíjense que la creación en sí, en su dinamismo, está el caos, porque se inicia a través del caos la creación divina, pero también entra en la tranquilidad. De todo caos nace una tranquilidad y de toda tranquilidad nace un caos. Nosotros habíamos hablado de la famosa teoría del aleteo de las mariposas. El aleteo de una mariposa en un lugar de la Tierra produciría una catástrofe del otro lado. Ahí es donde entraríamos la famosa teoría del caos. ¿Por qué vamos a esto? Porque ahí es donde entra una confusión a veces de interpretar si Eshu es bueno o Eshu es malo, si existe el bien, si existe el mal. Lo que nosotros sabemos dentro de ese accionar de este Irumolé es que toma esas 200 cabezas de orishá en Obeti y que las empieza a tomar para su dominio. Y acá entraríamos en la otra cuestión. Eshu se contrapone contra Edumare. Eshu es quien va a tomar la iniciativa de ponerse, o es que Eshu se inició a sí mismo. Fue un Irumolé el cual fue enviado dentro del concepto de la expansión del bien, digamos, por decir una forma así, o positiva, y después, a través de su propio pensamiento, a través de su propio Ori, generó la creación de esa contraparte de él. O esto fue ordenado a través de Edumare, o a través de Olodumare, como también se lo conoce. Acá entrarían diferentes preguntas, es decir, cómo es la posición. Y acá vamos a ir tratando de enfocar cómo llegamos a diferentes conclusiones. Hay una parte fundamental en algunos odus donde nos habla la llegada del dinero al mundo. En la llegada del dinero al mundo,
se procesa que los primeros que tuvieron conflicto y se empezaron a destruir fueron los orishá. Porque sabemos que a través del dinero se obtiene poder. ¿Pero poder de dónde? El poder físico de este mundo material. De este mundo que está dentro de una tercera dimensión. Dentro de la creación se produce un caos, entonces, se produce un desorden, porque si el Otumare manda a los orishá y empieza a crear orishá para lo que es la vida dentro de la tierra, ahí se produce un proceso. ¿Y qué es lo que tenemos que entender acá? Que para poder entrar a este mundo físico nosotros venimos por un conducto que se llama útero. Si nosotros no llegamos a este mundo a través de un útero materno, no vamos a llegar nunca. ¿Por qué? Porque en un principio fueron abiertos portales para que los irumolé se pudieran materializar dentro de lo que era este mundo, de este mundo físico. Entiéndase bien que todo viene a través de otro mundo, y acá vamos a hablar de los multiuniversos, como está hoy de moda hablar, ¿no? Para venir de un mundo no físico a un mundo físico hay que haber una transformación, pero también tenemos que encontrar los canales para poder ingresar. Si nosotros para llegar a este mundo físico necesitamos un canal que se llama útero, que venimos a través del útero de nuestra madre, ¿qué canales tenían que tener esos seres? Vinieron, como se decía antiguamente, en bolas de fuego, o como está dibujado quizás en antigüedades, en figuras como, digamos, como naves o formas. ¿Cómo llegaron? Ahí está el tema. El tema es que llegaron dentro de un proceso energético. ¿Cómo lo visualizaron en esa época? O aquellos que pudieron ver, es otro tema. ¿Por qué? Porque la forma de ver es la forma de interpretar. Lo que nosotros vemos quizás no sea la forma de interpretar de lo que nosotros creemos que es. Cuando se hicieron los primeros humanos, recordemos, los primeros humanos fueron hechos y no se podían reproducir. Se le ordena a Obatala que la próxima construcción, no fabricación, sino creación de los próximos seres humanos, ordenado por Edumare, dice que tenían que ser seres que puedan autogenerarse, o sea, fueron los humanos que se crearon para procrearse. Unos fueron creados y la próxima generación fueron de procreación, para que se pudieran procrear. Olodumare en esa acción de creación que tenía, aparte de formar las cabezas, tenía el absoluto poder de crear. Él creó un elemento blancuzco, una sustancia blancuzca, que es lo que llamábamos hoy, lo que se llama el esperma, ¿no? A través de ese elemento que lo puso dentro de la creación de estos nuevos seres que pudieran procrearse, o sea, cuando llegan a la copulación, hombre-mujer, hacen un proceso en el cual ese líquido es liberado, y ese líquido, a través de ese, va a haber la procreación de ese ser humano, de otro ser humano, que van a ser de dos, de un hombre y de una mujer. Cuando se produce esto, que es la procreación de los seres humanos, no nos olvidemos que dentro de esa creación todos tenían ori, o sea, que todos poseían conciencia. ¿Por qué? Porque todo fue hecho anterior a la llegada a este mundo físico. ¿Y qué sucede acá? Volvemos al principio de cuando Eshua empieza a tomar posesión de esos orishá. De esos orishá que ya entraron en una cuestión de caos cuando llega el dinero al mundo.
Y ahí empieza la formación de los pensamientos. El libre albedrío, de tanto que se habla, es la libertad de mente procesada a través de nuestro cerebro. Nuestro cerebro es un músculo, el cual si no se utiliza se atrofia, como todo músculo. Pero ¿qué sucede acá? Tiene la vida entre lo sagrado, entre lo secreto. Soy Babalao, soy Yaonifá, en mi caso no, y Anifa, perdón. Tenemos un destino. Pero el destino mío es estar arriba. No. El destino mío es crecer espiritualmente, individualmente. Lo que yo voy a hacer es tomar de la mano a aquel que comparte los destinos y ayudarlo a entender para qué vino. Pero ¿cuál es mi misión? No dejar que Yu entre y tome mi cabeza. ¿A través de qué? A través de la ambición, a través del ego, a través del pensamiento erróneo. ¿Cómo lo evito? Lo evito a través de mi acción también con el Yu, porque ahora yo estoy entendiendo cuál es la función y la reacción, pero ahora también tengo que ver cómo yo puedo aplicar dentro de mi ser y evitar ese accionar, hacer una expansión y hacer una contracción, pero dentro de lo que sea el balance mío espiritual. Yo no puedo cambiar a nadie, yo no puedo vivir el destino del otro, pero sí puedo mostrar con una acción, con un ejemplo, una reacción de la otra persona. Y eso es importante que empecemos a ver. Tomando en cuenta nuevamente eso, nosotros tenemos funciones para poder revertir o empezar a trabajar con esto. Por ejemplo, fíjense en esto, qué interesante. Oriki. Cuando nosotros hablamos de Oriki, Oriki es la elección de Orikiki, quiere decir en Yoruba, y significa alabar la conciencia. Oriki viene de la elección Orikiki, que quiere decir, significa alabar la conciencia. Cuando nosotros estamos alabando nuestra conciencia, empezamos a alabar la otra conciencia, que son la conciencia universal. Eso es lo que se tiene que entender, eso es lo que se tiene que ver, cómo está la influencia de Yu y la dinámica de Yu en nuestra conciencia y cómo va a influir en la dinámica de la conciencia que nosotros tenemos que enfocar. Cuando nosotros nos transformamos, no nos transformamos como fulano de tal. Eso es un proceso. Hay una esencia, recuerden que estamos compuestos por tres partes, nuestro cuerpo, ¿no? El espiritual, el hiperespíritu y nuestro cuerpo físico. El hiperespíritu con un tiempo se va a desaparecer ese accionar energético. El cuerpo físico se va a ir a la tierra, como fue el pacto, ¿no? Entre Orunmila y Ku, que va a ser entregado a la tierra ese cuerpo. Quizás dentro de millones de años encuentren nuestro hueso, o no, ya seremos polvo, pero nuestro espíritu sigue. El espíritu no tiene sexo. El espíritu trasciende, pero no tiene tiempo ni espacio. Pero ¿qué sucede? Nosotros vamos a ser parte del espíritu de ese que estuve odiando, de ese que estuve hablando mal, de ese que está... Ojo con todo esto, porque nosotros vamos hacia una misma conciencia universal y también vamos a ir a una misma acción de un mismo espíritu universal. Por eso somos todos iguales. Y acá, cuando entramos al mundo físico, empezamos a entrar con esa forma de libre albedrío, de entrar en conflicto. Cuando entramos en conflicto, vamos a pasar que, por ejemplo, se suicide en la puerta de entrada de nuestra casa el recibo, la paz mental, la abundancia, la salud, la integridad.
el conocimiento, porque son todas fuerzas energéticas que se llaman Ire, que interactúan con esa acción dentro de la expansión. Entonces, volvemos a ver por qué llegamos a este tipo de conclusiones. Fue por todas las preguntas que hace. Exu no es diablo. El diablo quiere decir el que hace el contrario, la otra contraparte. Y Satanás, el mentiroso. Pero nosotros no tenemos ese tipo de funcionalidad. Para nosotros no existe el diablo, no existe Satanás. Sí existe la mentira, sí existe lo contrario, sí existe la expansión, sí existe la contracción. Cuando nosotros hablamos de conciencia, vamos a entrar en ese dinamismo de Iguapelé. ¿No es cierto? En el término Yoruba, por ejemplo, cuando nosotros somos en mí, o sea, somos ese el soplo divino. Cuando hablamos de mí, hablamos de el alma humana, y ese es el vínculo entre Ori, Ori-Inu y Ponri, o sea, toda esa parte interior que se va dinamizando en todo lo nuestro. Pero también tenemos que ver que cuando hablamos de Iguapelé, también estamos hablando de lo que esa dinámica tiene en una acción de la vida en sí, y es la principal columna. Las principales columnas son Ori y Iguapelé, que va a contener a ese Ori, que va a hacer dinamizar a ese Ori, a esa conciencia en una acción dinámica de vida, pero no de vida solamente física, sino de vida espiritual. En los siguientes programas vamos a seguir hablando con referencia a Iguapelé y a lo que es la posición y lo que quiere decir que Iguapelé es la contracción de Igua y Opelé. Entonces Igua se utiliza como un prefijo de carácter positivo o de un carácter negativo. Y Opelé era el nombre, es el nombre de una de las esposas de Urumila. Y ahí vamos a ver la interacción de todo esto. Es muy lindo entender y ver cómo llegamos a ciertas conjeturas o a ciertas situaciones, entendiendo de cómo dinamizamos el accionar de Yu dentro de nuestras vidas, el accionar de este Urumolé, de cómo sucede. Pero es muy importante entender cómo podemos llegar a que Yu tome nuestras cabezas, no porque sea malo, es porque va a ser un balance dentro de nuestra vida, dentro de nuestro destino. Porque lo permitimos también. Y sí, lo permitimos. Todo es un proceso dinámico entre el conocimiento, el entendimiento y la sabiduría. Exacto. ¿Tenemos algún mensaje? Vemos ahí antes de decir ya. Sí. Ana Karina Zabaleta se conectó con nosotros, gracias. Ramón Santa Cruz y Bartolomé Guarení, Beta Flex nos mandó estrellitas, gracias por estar, por compartir. Acá Ifaguapé también nos mandó estrellitas, gracias, sí, madre querida, gracias por estar, gracias por acompañarnos en este camino, ¿no? de los programas también. También el babá Ifa Buré Dirosh. Babá, ¿cómo está? Tanto tiempo, un saludo grande. Gracias por estar ahí, gracias por compartir. ¿A quién le hablas? Acá al babá Ifa Buré Diroyaye. No. Odúmola Sowomi. No me apareció acá. Lo conocimos, tenemos la suerte de conocerlo. Una muy buena persona, muy buen religioso. Bueno, hasta acá vamos a seguir llegando con esto de lo que estábamos hablando del accionar de Yu. Hay más cosas porque tenemos que ir hablando cómo el Yu interactúa dentro de nuestro organismo a través de lo que es. Se dice que Yu habita en Ipacó, ¿no es cierto? En la parte de atrás de la nuca, donde ahí se encuentran 3 ganglios
principales, que uno es el ganglio mayor, que es el que regula, estabiliza el movimiento. O sea, hablábamos de Yu, movimiento-reacción, hablamos de nuestro cuerpo, cómo domina esa parte y ese accionar, y que increíblemente también es de un color rojizo grisáceo, que el rojizo es un derivado del rojo y el grisáceo es un derivado del negro, y que lo negro no quiere decir que sea malo, simplemente es la falta del color blanco o la falta de luz dentro de ese accionar, de esa vibración. Esa vibración de color, sí. Beta Flex dice, si una persona obra mal en su vida, hace algo que no corresponde, ¿tiene alguna manera de recuperar su integridad o ya queda toda su vida marcada por eso malo que hizo? No, nosotros vamos a hacer un proceso. El proceso se llama reencarnación, en el cual vamos a tener la posibilidad o nos dan la posibilidad de volver a rever todo aquello que hemos vivido, todo aquello que hemos pasado. Nosotros tenemos que entender lo que es destino. Tenemos que entender bien y procesar bien cada faceta de nuestro destino, que son 3. Akuleyá, Abhiyama y bueno, ahora no me va a salir el otro. El tema es que dentro de esa faceta de los destinos, nosotros tenemos el destino que grabamos por lo que ganamos, el proceso del destino por lo que hicimos, donde va a ser, en el Odu Iritemeye habla del grabar, ¿no? Que dice, usted graba la primera parte, yo grabo la segunda. Y acá habla cómo se graba todo eso dentro de nuestro ori, dentro de nuestra conciencia, para venir a empezar a entender, comprender, aprender y aplicar el accionar que no hemos hecho. La realización y el entendimiento de nuestro destino es importantísimo. Importantísimo saber para qué venimos al mundo, por qué estamos aquí y cuál es nuestra función dentro de la creación. Sí, pero está bueno que si uno se da cuenta que obró mal, todavía tenemos mecha como para, si nos dimos cuenta conscientemente y queremos cambiar eso, pensar verdaderamente que queremos cambiar, ya empezar a obrar de la mejor manera para hacer nuestra vida lo mejor posible, siempre trabajando sobre nosotros mismos para que estos que nos rodean puedan ver lo que nosotros hacemos con nuestros hechos y poder ser mejores.